C7 Defensor. Muy buenas tardes. Quiero primero que nada agradecer la oportunidad de acompañarles el día de hoy, en esta tarde en su casa, y aprovechar también para presentarme y presentar este nuevo espacio que se abre el día de hoy en el canal C7, en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Les explico. En fechas recientes, la legislación del Estado que rige el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión fue modificada en el Congreso y a partir de ello esta nueva ley señala primero la obligación de crear una Junta de Gobierno y a partir de esa Junta de Gobierno se abrió la convocatoria para generar el espacio del Defensor de las Audiencias. En la convocatoria y el concurso posterior, dentro de las personas que se presentaron como candidatos, un servidor es el que fue designado como defensor de la audiencia. Para explicarles de manera más amplia de qué trata esto, les diré que bueno, en los últimos tiempos hemos visto que los medios han venido teniendo una evolución cada vez de más apertura y más inclusión. Esto tiene que ver con el hecho de permitir que no nada más sea de una sola vía la comunicación, que un canal, que un medio público o privado pueda comunicarse con ustedes, sino abrir los espacios en los cuales ustedes como audiencia puedan opinar sobre el trabajo que se hace en los medios de comunicación. Es por ello, si me permiten, les voy a leer, para que quede en el artículo 30 de este nuevo decreto, queda establecido que el defensor de la audiencia es un órgano de autorregulación que opera de acuerdo a los criterios del Código de Ética del propio organismo y que busca reconocer y velar por los derechos de la audiencia, los criterios editoriales, la calidad, variedad y veracidad en la información. Motivar así la participación ciudadana en un espacio de vinculación e interacción que nos ayude a construir al medio público. Es decir, me toca a mí empezar a iniciar un debate amplio e invitar a todos los que nos ven o nos escuchan para que expresen su opinión, para que entre todos podamos ir construyendo un mejor canal. Las funciones o las atribuciones de lo que por ley me corresponde hacer es motivar la participación de los ciudadanos para exponer su sentir respecto al desempeño de los medios, los servicios, la programación, las responsabilidades y objetivos del organismo, analizar la imparcialidad, la veracidad, calidad y equilibrio de los contenidos en el organismo, así como emitir recomendaciones y observaciones al director general sobre los contenidos y la programación del mismo. Contar con un espacio de programación del organismo para difundir los contenidos relativos a acceso a información y a los derechos de audiencias. Y sobre todo, y muy importante, promover la educación para los medios de las audiencias. Es así que el día de hoy empezamos con esta serie a cumplir con lo que manda la ley sobre el canal y esperemos contar con este espacio cada mes, 1 hora, para que podamos exponer y debatir estos temas que deben de ser de interés general. Relativo a eso es que nosotros nos abocamos primero a generar la puerta de comunicación donde esperamos ustedes puedan tener la oportunidad de hacernos sus comentarios o quejas para operar en este ejercicio de mediación con la operación del canal con los ciudadanos. Así, nuestro Twitter es @C7Defensor, el correo electrónico es c7defensor@gmail.com, tenemos un teléfono que es el 30 30 53 80 o www.facebook.com/C7Defensor. Entonces, con ello, en las próximas fechas estaremos haciendo una difusión intensiva de estos canales. Además, hemos abierto y estamos tratando de invitar a al mayor número de involucrados en los procesos de comunicación y canales tanto de televisión como de radio en el Estado para que nos den su opinión y de esta manera ir enriqueciendo el debate. Por ello, bueno, hoy me gustaría presentar en esta oportunidad a 2 de los primeros entrevistados, que son tanto Juan Carlos Núñez como Carlos Enrique Orozco, ellos 2 académicos de larga trayectoria en la ciudad, comunicólogos, personas que en algún tiempo estuvieron representando al lector en el periódico Siglo XXI. Y a partir de eso, bueno, nosotros la primera parte que consideramos es tratar de retomar estas opiniones valiosas para poder dar una luz de qué se trata esto y podernos ayudar a comunicar de una manera más. Entonces, sin más preámbulo, les presento la cápsula siguiente.
quiero agradecer que me acompañen el día de hoy, tanto Juan Carlos Núñez Bustillo y Carlos Enrique Orozco, quienes, bueno, haciendo una presentación para poderla leer, aunque sé que han trabajado de académicos, has sido editor de múltiples revistas y periódicos, has tú publicado el Cierzo desde hace mucho tiempo de divulgación científica, y ambos tuvieron la tarea de ser defensores de la audiencia, del lector. En Siglo XXI tú también estuviste en Notimex. Me tocó luego en Notimex, sí, de defensor de la audiencia en 2008 a 2010. También, sí. Entonces, radio, sí. Televisión. Bueno, radio no. A mí, bueno, lo que pasa es que Notimex, como agencia noticiosa, sí cubría los distintos formatos, Una maestría en el país, la del país en comunicación, ambos catedráticos del ITESO. ¿Tú todavía coordinabas el proyecto de la maestría de comunicación? Coordiné la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura, pero ya ahorita ya no, ahorita estoy solamente como profesor. Pero bueno, la vasta trayectoria que tienen con respecto a esta función entre el público, la función del medio, del periodista, pues yo de veras me siento muy halagado que hayan accedido a esta invitación para, bueno, ir platicando, que nuestra audiencia se dé más o menos más idea y empezar este caminito de cómo ir construyendo, pues, de qué se va a tratar o para qué necesitamos un defensor de audiencias en un medio público, ¿no? Yo, la primera que me viene a la mente, que estuve pensando al tenerlos, ¿cómo fue su labor como defensores del lector en Siglo XXI? Que aparte en su tiempo fue una figura sumamente innovadora, ¿no? Bueno, yo estuve como defensor del lector 3 años en Público y luego Público Milenio, hoy Milenio Jalisco, y fue una experiencia muy grata para mí, una experiencia de aprendizaje todo el tiempo. Yo creo que una de las funciones básicas del defensor de la audiencia o del defensor del lector es generar diálogos, y en esos diálogos, si están bien hechos, si son de buena fe, si están bien trabajados, creo que todos aprendemos. Para mí fue una experiencia de aprendizaje, esta mediación entre los públicos, los lectores, entre el periódico, como institución, más con los periodistas en concreto. Entonces se trataba de ver qué había ocurrido cuando recibía yo alguna carta de algún lector, averiguar un poco qué fue lo que pasó, por qué se presentó tal información, investigar, analizar códigos de ética, consultar con colegas, a veces con especialistas, porque eran temas muy específicos de astronomía o de teología, pues con expertos, y luego en la columna pues tratar de presentar todos esos elementos que me parece que enriquecen a todos. ¿Cómo no? ¿Tú cómo? Sí, bueno, Juan Carlos acaba de hacer un buen resumen de lo que se decía. Por ahí alguien, Germán Rey, le llamó un oficio en formación. Sí, esto es defensor del lector, porque bueno, pues no hay más que experiencias particulares que se han tenido, hay un poco escrito así muy institucional al respecto, y bueno, pues cuando yo también tuve el honor en 2002 de ser nombrado por parte del periódico Público en ese momento, pues sí, lo primero que dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Puse a investigar. Recibí un expediente más o menos grande de Francisco Núñez de la Peña, que fue mi antecesor, con referencias, pero casi todo referido a medios en Estados Unidos, en donde hay un poco de más tradición, pero bueno, pues había pues realmente muy poco aquí, entonces pues sí, empezar a, como dice Juan Carlos, a tratar de aprender en el oficio. Pues la primera columna, que era la expresión pública que nosotros teníamos cada semana, pues es decir, pues bienvenidos, aquí estoy y a ver qué vamos a hacer juntos, porque pues no había muchos antecedentes tampoco, y no había en ese tiempo pues ningún otro medio, o había muy pocos medios en México que lo tuvieran. Pero también creo que tienen mucho que ver con las nuevas construcciones que se van haciendo en la convivencia de la sociedad con el medio, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a los que tenemos más años a ver que nada más el emisor sacaba su mensaje y nunca había algún tipo de retroalimentación por parte de quien recibía ese mensaje, y eso ha estado cambiando diametralmente. Recién platicábamos antes de entrar al programa cómo hasta en las instituciones a veces puede ser complicado el ver cómo va a estar la puerta de regreso en donde me alimentas lo que opinaste de lo que yo mostré, ¿no? Eso, digo, como bien mencionan, es una vía muy en construcción, relativamente nueva, pero que bueno, en los espacios ya ahora de la nueva ley de telecomunicaciones, parece ser que viene obligatorio para medios públicos y privados, ¿no?
Sí, no he visto en particular, si viene así, pero bueno, ahorita entiendo que los medios públicos sí es obligatorio, y ahí lo que digo, más allá de la obligación, parece bien, lo que creo que sí todavía falta es agregar un poco la reglamentación, porque sin reglamentación específica es muy complicado, porque hasta dónde puede llegar. Normalmente los defensores, bueno, de audiencia o de los lectores, etcétera, pues es una figura con autoridad moral, no tiene una autoridad directa, no puede, bueno, no puede uno decir, ordenar que se haga tal cosa o que no se haga tal otra, simplemente pues con la autoridad moral que uno pueda tener y con los argumentos que se pueden encontrar, pues hacer recomendaciones, pero bueno, sí es importante pues que esté perfectamente establecido. Voy a poner un ejemplo que lo que sucedió al principio en el periódico, cuando yo estaba, de que empezaron a llegar, por ejemplo, algunas quejas relativas a que el tratamiento que la publicidad se daba a algunas cuestiones de por ejemplo, los estereotipos femeninos. Era o no materia del defensor, ¿sí? Porque, bueno, salían las páginas del periódico, desde el punto de vista como defensor, pues sí era una digamos, incluso hasta medio ofensivo para la dignidad femenina, pero pues era publicidad, y entonces, bueno, pues ahí en la reglamentación que se avanzó, pues se dijo, bueno, solamente los contenidos de carácter editorial se incluyen. Entonces, para bien o para mal, se dejó fuera toda esa parte de la información comercial, información pagada que abiertamente se publica en los diarios, y bueno, pues eso ya establece pues un límite. O sea, yo ya sabía que eso, pues si me llegaban quejas, yo decía, eso no tengo facultades ni tengo injerencia en la publicidad. En eso, exactamente. Sean o no esté uno o no de acuerdo con eso. Pero sí, cuando no está reglamentado, porque ya a la hora que surge un conflicto, pues evidentemente ya hay partes interesadas a favor o en contra de cualquier, hay actores, y entonces sí he conocido de casos en otros lugares en donde no está reglamentada muy clara la función del defensor, y entonces a la hora del conflicto, pues ya el defensor, si opina A, es que va a favorecer al grupo Y, o si opina B, va a favorecer al grupo X, entonces ya es muy complicado sobre la marcha. Entonces, eso es creo algo que ahora sí. También en esta parte de las nuevas observaciones de la ley de telecomunicaciones está esta parte de los contenidos que ofrece cualquier medio, tanto televisivo o periodístico, sobre los contenidos en anuncios. Y entonces ya marcan un código en donde ya se puede especificar qué puede ser considerado ofensivo, que tenga que ver con cuestiones de violencia, que tenga que ver con cuestiones de los receptores de menor edad. Sí, racismo, homofobia, un montón de cosas que... Bueno, vamos a ir a un primer corte. Esto es el primer programa de la Defensoría de la Audiencia de C7. Regresamos. C7 Defensor. Como ven, estas fueron las opiniones, valiosísimas opiniones, que tanto Juan Carlos Núñez como Carlos Enrique Orozco hicieron favor de externarnos con respecto a lo que había sido la función del defensor del lector. Y ahora, bueno, le abren el debate a lo que viene siendo el papel de los medios privados sobre su relación con la educación para los medios, así como una parte fundamental que nos marca el maestro Núñez con respecto al debate de la ética impuesta mediante una legislación o los organismos de autorregulación. Vayamos a verlo. Para mí hay una cuestión básica que es la voluntad del medio. Si no hay voluntad, es un artificio. De hecho, la figura del defensor de la audiencia nace como una figura de autorregulación ética. Exacto. De los medios de comunicación, no impuesta por una ley. Me parece que eso es peligroso, porque si los medios están obligados a tener un defensor, pero no quieren tener un defensor, entonces va contra el espíritu. Si el medio sí quiere y entonces adopta esa figura y lo hace con gusto, pues es el medio como institución asume una disposición de buena voluntad para tratar de hacer su trabajo apegado a las normas éticas y técnicas del oficio.
Sí, concuerdo con lo que dices, Juan Carlos, pero también está el antecedente del caso de Colombia, en donde, bueno, no sé ahorita, pero en el 2002-2003 era obligatorio que, por lo menos en una zona de Colombia, que la radio y televisión tuvieran defensores asignados, era obligatorio por ley, y me tocó conocer en una reunión a gente muy comprometida y los directivos de los medios también muy comprometidos con hacer el trabajo. Claro que pues como todo, no puede uno decir generalizaciones que todos son buenos, todos son malos. Sí, pero pero que tiene que estar es una comprometido. crítica muy Sí. recurrente. Esa es la crítica más fundada que me ha tocado recibir con respecto a esta modificación que se hizo en el canal, ¿no? O sea, si el canal tiene la disposición, ¿para qué necesitas una ley? Porque es tu voluntad de hacer algún mecanismo de autorregulación con respecto al respeto a la audiencia. Pero eso va también cruza por la calle de un código de ética que también a muchos medios nos hace falta realizar y dejar establecido, ¿no? Yo pongo el caso extremo y caricaturesco. Imaginemos uno de estos periódicos de nota roja, ¿no? Y obligado a tener un defensor. ¿Qué va a hacer el defensor? Decir, no publiquen ¿Sangre? Sangre. No se publica el periódico. Bueno, entonces... Oigan, y estos anuncios de negocios de dudosa reputación. El hecho de tener un defensor implica esa buena voluntad y esa disposición del medio de hacer bien las cosas. Claro. Y eso es una buena noticia en ese sentido. Y también es algo que genera confianza en la audiencia, en el lector. Claro, eso es después de un proceso en el cual pues, la figura del defensor pues, gana autoridad moral, y entonces pues, con eso contribuye a dar una mayor confianza en términos del medio que está utilizando. Y también pues la experiencia que yo tuve, no sé, Juan Carlos también, me imagino que debe ser similar porque nos tocó coincidir con el mismo director. El caso de Público, pues él agradecía mucho los comentarios y a veces adversos que se hacía, porque pues, le daba oportunidad de pues, conocer de primera mano algo que a lo mejor no se hubiera enterado. Es decir, era un mecanismo también de una especie de control de calidad externo al diario. Pero sí, siempre va como esto de los elementos en construcción. Pues obviamente yo lo que siento que es como la gran tarea a realizar ahorita es estar divulgando el evangelio de los derechos de las audiencias, que mucha gente no sabe que estas herramientas ya ahorita existen, son válidas y son cosas que protegen la parte de cómo debería, ya más allá de la cuestión de la objetividad, imparcialidad, etcétera, hay cosas donde debe de existir los canales, sobre todo yo lo siento en la responsabilidad de un canal público, porque bueno, todo el edificio, salarios, inmuebles son recursos de la ciudad. Esto no debe de ser un mero elemento propagandístico para tal o cual persona o tal o cual situación, ¿no? Sí, en ese sentido insistiría en el tema de la buena voluntad. Es decir, cuando lo que decía muy bien Carlos Enrique, cuando tú tienes autoridad moral y los directivos del medio de comunicación entienden que cuando tú publicas un error del medio, no es un ataque, no estás en disposición de destruir, sino de construir, tiene que existir esa apertura del medio de reconocer. Y por eso el hecho de que sea público me parece que es fundamental también en un defensor, ¿no? Claro. O sea, llegó esta queja, se procesó así, esto es lo que opina pues, la audiencia, esto es lo que opinan los involucrados, y lo que nosotros pensamos es que se puede mejorar de tal manera. Y al hacerlo público se genera ese proceso de aprendizaje del que yo hablaba al principio. Si no, sería una oficina de quejas. Y me parece que no ese es el sentido, ¿no? Que es propiciar ese diálogo. Y esta otra parte que también ha quedado como en una agenda pendiente, que hay académicos, digo, como Guillermo Orozco, para la educación, para los medios, ¿no? Esto que señalabas con respecto a la obligatoriedad por ley en la nueva formato, la ley de telecomunicación, que dice, no, tanto públicos y privados. Yo estoy muy interesado en ver qué va a suceder con los privados, precisamente en esto que mencionas, si lo vemos desde la luz de la educación para los medios. O sea, si ya empezamos a revisar contenidos de telenovelas y empezamos a revisar qué clase de sociedad se genera desde ahí, pues bueno, va a haber ahí una pugna interesante para estar observando los próximos años. Sí, yo en la columna, una de las más recientes columnas que escribí en La Crónica, se titulaba La ética no se impone, en el sentido de que si no existe una disposición real de los medios, las figuras que van a empezar a aparecer de defensores de la audiencia no van a tener sentido y se van a dedicar a pequeñeces, pero no van a entrar a fondo. A temas de fondo. Si tienen disposición,
que creo que si lo hubieran tenido sin ley, lo hubieran adoptado, podríamos avanzar. Pero, como decía Carlos, puede ser que la imposición legal en algún momento pueda ir ayudando a abrir espacios. Yo en los medios privados especialmente lo veo más complicado. Claro. Sí, yo lo veo como dos niveles. Una cosa, ser los básicos, que yo creo que lo básico, elemental, sí creo que tendría que ser objeto de jurisdicción legal, es decir, por ejemplo, el hecho que un medio esté obligado a dar derecho de queja, ¿cómo se le llama? De réplica, pues me parece que, bueno, eso de hecho está en la ley actual, claro, en las leyes actuales. Eso, pues mínimo debe estar obligado, o sea, eso no dejarlo a la disposición. Hay otro nivel ya más ideal que yo sí lo dejaría a la disposición ética y ojalá que muchos medios vayan avanzando. No tengan. Pero una base fundamental, legal, me parece que sí tendría que ser obligatorio desde el punto de vista. Otra, yo quiero traer un ejemplo. Hemos visto ahorita en un medio, publica con respecto, como ejemplo, los litros que no son litros en la gasolina, ¿no? Un tema que todo mundo resiente, que a todo mundo afecta y aparte todo mundo sabe, ¿no? Y entonces tenemos que le dan seguimiento a una nota, esta nota recibe distintas voces, algunas respuestas, algunas tibias y otras contundentes de autoridades, pero nada más lo vemos como si fuera focalizado en un solo medio, ¿no? Como esta de, bueno, el otro periódico no quiere publicar lo que está publicando él, porque entonces es como seguir su liderazgo o admitir su liderazgo de manera tácita, cuando en realidad es un tema social que nos atraviesa de una manera contundente a todos, ¿no? ¿Creen que eso en el medio público debiera ser más eco o seguir manteniendo esta agenda que sucede en los medios comerciales? Lo que yo creo es que los medios públicos o privados tienen que pelearse en buenos términos, o tienen que competir por generar agenda, lo que le llaman agenda, claro, en términos académicos, es decir, por imponer temas de discusión. O sea, ahí, en el caso que estás mencionando, me parece un gran mérito del medio que lo hizo. Moral porque, gana. Pues, es algo que sabemos que, o sospechamos que sucede, y bueno, ¿y por qué a los otros medios se les ocurrió hacerlo? Digo, técnicamente no es tan complicado lo que hicieron. Pues un notario, una medición. Dan fe, claro. Exactamente, técnicamente, y claro, pues tiene un impacto muy fuerte, pues porque, pues digo, les ha dado a ellos temas toda la semana, pero no porque salió de un medio, no por eso los demás deben de mantener la ceguera. O que le busquen su enfoque distinto. Y aparte genera esta otra parte que tiene que ver con implicaciones legales directas, ¿no? O sea, ante una denuncia de ese tipo con un fedatario público vigilando que se están violando reglas, o sea, hay PGR, Profeco, y entonces, ¿qué tanta es la obligación del defensor de audiencia mantenerse higiénico y decir, no, bueno, yo nada más veo con respecto a los derechos de audiencia y ya? O también uno tiene que ver que para este tipo de ilícitos que se cometen tenga que haber una consecuencia o alguna gestión más allá. Yo pienso que su trabajo es ser defensor de la audiencia. Y en ese sentido lo que tendría que estar vigilando es que el medio haga el seguimiento adecuado, sí, claro, de la denuncia, y que no se deje caer el tema, que a veces pasa eso, temas muy fuertes y luego viene otro y ya se desinfló, no claro. hay seguimiento. Me parece que esa parte sí, pero la otra ya de la denuncia en la Profeco y eso ya no es... No es correspondencia de ellos. A mí me escribían a veces, me corrieron de un banco y le escribo a usted porque es el defensor. Pues yo no llevo derecho laboral. Lo que hacía era darle una orientación de, pues puede ir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pues como ven en esta primera emisión, esta es parte del debate que estaremos viendo y dándole seguimiento, tratando con ello de despertar sus opiniones y participación para que nos ayuden a construir un canal. Vamos a un corte y regresamos. C7 Defensor. C7 Defensor. Entonces, como ven en esta primera emisión, este es un programa pensado para usted, para su participación, para que a través de su opinión o su queja nos ayude a ir mejorando este canal y tengamos una comunicación de doble vía. Les recuerdo
El correo c7defensor@gmail.com, @c7defensor es el Twitter, o los teléfonos 3030-5380, o en el Facebook www.facebook.com c7defensor. Ahora, continuando con las aportaciones que nos hizo tanto Juan Carlos Núñez como Carlos Enrique Orozco, que nos van a hablar ahora sobre la divulgación de los derechos de la audiencia, la violencia, los medios. Los invito a seguir con nosotros y ver esta cápsula. Ahora sí, metiéndonos un poco más en tema, ¿en dónde estarían estas zonas grises de lo que le corresponde y no le corresponde a un defensor de audiencia? Pero también está este tema, ¿no? Sustantivo, entonces, es traer más luz a los derechos de audiencia y que la gente esté familiarizada con a qué le da lugar. Como mencionó al principio Juan Carlos, pues creo que una función muy importante del defensor de audiencias o del periódico, lo que sea, es justamente educativo para invitar, como lo has mencionado, y sobre todo, bueno, en estos tiempos en que ya las posibilidades de intercomunicación pues son prácticamente muy fáciles. A mí me tocó ser defensor de 2002 a 2004 y recibí 2 cartas por correo normal. Y por correo electrónico en ese tiempo recibía como 15 cada semana. Pero en todo el periodo de 2 años solamente 2 cartas por correo normal. Digo, no había Twitter, no había... Incluso Internet pues todavía era para un pequeño grupo que muy probablemente eran lectores de periódico, eso sí, pero sí... Pero no dará también un pie a un segmento de población que no tiene acceso o que no maneja tecnología. O sea, si yo pienso en función de padre, tías, ¿no? Que un teléfono, un Facebook no es su terreno de trabajo o de comunicación, y sin embargo sí ven mucho el canal. Pues posiblemente ayudaría ahí otro recurso, un número telefónico con un contestador automático para que dejen un mensaje. Digo, es muy caro y muy complicado tener a alguien contestando el teléfono todo el tiempo, pero sí puedes tener una contestadora automática. Ahora la otra parte quejas. Es, si ustedes sintieron esta de... Existían las quejas, dices, bueno, se recibían 15 por semana, ¿no? Y en algún momento dices, oye, crece la difusión del don de quejarse en el periódico. Entonces, el incremento para la publicidad de que hay un buzón de quejas no significa que se haya empezado a funcionar muy mal el periódico, ¿no? Sino que tuvieron acceso a un botiquín de quejas. Sí, ese es el típico caso que no sabes si el aumento es buena noticia o mala. Yo normalmente lo veía con ojos positivos, decir, es que la gente está entendiendo que sí tiene sentido. Si llamas, si escribes y ni te contestan, pues entonces... eso va a bajar y si no tienen ninguna queja, habría que preocuparnos mucho. Si se va a ir incrementando, es normal y no habría que asustarse. Parte del trabajo que te tocará a ti es justamente, por lo menos lo primero que yo hacía era ver, como dicen los abogados, si había lugar a la queja o no. Entonces, si no, en todos los casos, a responder. ¿Sabe qué? Pues su queja es pues importante para usted, pero no tiene que ver con lo que estamos trabajando aquí. Y si no, pues sí, recibir la queja, la vamos a procesar. Y eso ya le daba mucha tranquilidad a la gente de saber que sí va en serio el tema del defensor. ¿Les tocó en su experiencia como defensores del lector encontrar una queja que fuera parte de un debate más amplio, que diera lugar a un debate que probablemente haya quedado inacabado, etcétera, que moviera sustancialmente el funcionamiento del periódico? No sé si lo movió realmente, pero realmente algunas quejas que llegaron y era muy complicado, fue muy complicado para mí el tratamiento, tenía que ver con, digamos, lo ofensivo, entre comillas, que pueden ser los humoristas, los moneros en particular. Porque, bueno, pues el humor, en cierta forma... Tenían a Gis y a Trino, bueno, son pelados. Se basa, pero además de eso, se basa pues en la ofensa. Digo, es muy difícil que sea políticamente totalmente correcto, y entonces los humoristas, entonces, pues a veces, bueno, sucedieron que hacían algo que pues ofendía a la imagen que tenían algunas personas, sobre todo mayores, en el lenguaje, en expresiones, y entonces, afortunadamente, algo había en la reglamentación donde decía, no recuerdo exactamente, pero algo así como que los articulistas, incluyendo los moneros, esa fue ya una lectura que yo hice, tenían
pues había que respetar su derecho de libre expresión. A final de Entonces, cuentas, ahí sí, pues porque lo representa firmaban. solamente a su opinión. Exactamente. Te cause risa o te cause Sí, enojo. Sí, y lo firmaban. Entonces eso, porque pues sí, es con mucha frecuencia y al principio sobre todo empezaron, y yo también, como dice Juan Carlos, yo todos les respondía, por lo menos muchas gracias, puedo hacer eso o no puedo hacer por esto y por esto otro. Porque, sí. Pero la mayoría sí tienen que ver. O sea, son lectores o es audiencia pues que va entendiendo cuál es el sentido del funcionamiento y se va acercando cada vez más. Y había clientes frecuentes también que me ayudaban muchísimo porque cosas que yo no leía en la página 32, en el penúltimo párrafo, un acento que faltó. Eso a mí me encantaba leer y encontrarle, decían, mira, aquí se les fue una palabra, aquí no pusieron una. Ahora, yo encontraba dos grandes categorías de quejas. Las que eran errores, muchos ortográficos que molestaban muchísimo a la gente con toda razón. Pero sirven pero para que no tienen mucha discusión, ¿no? Claro. El periódico decía, pues sí, me equivoqué. Aquí va acento y va mejoraremos acento. y Me equivoqué en la H en un titular de 8 columnas. Bueno, de 8 columnas. Errorzotes de título de 8, pero que no hay mucha discusión. Sí, claro. Los casos más interesantes para mí y los que generaron debates mucho más ricos eran los que no estaba claro. Por ejemplo, la publicación de una fotografía, por ejemplo, sobre violencia, que estaba en el límite, no era el atropellado en el periférico, sino tenía que ver con cuando empezaba el tema de la violencia fuerte de narcos. Y entonces es una foto muy fuerte, pero al mismo tiempo, en esa época, con mucho valor informativo. Y con razones de peso de un lado y de otro para publicar o para no publicar. Ese tipo de casos eran mucho más interesantes. ¿Creen que en estos últimos 10 años haya habido como un rompimiento de un dique donde antes estas cosas de fotos de Enrique Metínides que nada más se veían en Alarma y luego pasan a tenerlas que las tuvimos en museos, ¿no? Este tratamiento de la violencia, cómo se ha desbordado, que ahora es común. O sea, yo he visto fotos en periódicos de cabezas en bolsas, ¿no? Y eso, pues obviamente está en acceso a menores de edad que todavía no tienen mucho entendimiento de cómo digerir una información visual de esa naturaleza. ¿Sienten que ha evolucionado hacia allá? Bueno, primero hay que decir que efectivamente hay, desde el punto de vista, hay como hay un indudable, perfectamente documentado incremento en hechos violentos en las ciudades en este país, pues entonces pues la violencia tiene que aparecer más en los medios de comunicación. Eso es un reflejo. ¿Cómo aparece? Pues ahí sí ya lo que plantea Juan Carlos pues es un tema muy interesante porque desde el punto de vista, pues cuando la imagen, por muy desagradable que pueda ser, añade información para que el lector o la audiencia pueda conocer, entender mejor el fenómeno, pues yo sí lo publicaría. Claro, respetando unas cosas mínimos, por ejemplo, pues no, sin menores involucrados, sin afectar derechos de personas, en fin, hay unas cosas básicas que sí, pero cubriendo todo eso, si añade información para dar elementos de comprensión al lector, digamos, por ejemplo, el asunto de las cabezas que se publican, pues a lo mejor no necesitas la foto, puedes hacer una ilustración, claro, donde das la imagen de lo que se trata y ya el lector sabe que eso es la gravedad de... Exacto, de la gravedad, sí, y ya uno se imagina lo espeluznante que es encontrarte una cabeza colgando en el periférico. Creo que una de estas en tema de violencia, cuando fueron los cuerpos estos en los arcos del milenio, no me acuerdo si fue de Refugio Ruiz, de Cuco, que era un charco abajo de donde estaba cuando abrieron aquella camioneta y sale una sangre y lo único que alcanza a reflejar, ¿no? Es un charco que no produce un cuerpo, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí sí es bastante gráfico, pero... añade información. Y ahí son los debates interesantes. Y el trabajo de mediación del defensor. No es sí ni no, sino, yo decía, casi siempre es cómo. ¿No? Claro. Obviamente hay unas que dices, pues esta no tiene ningún caso, no añade nada de información. Sería una tontería publicar. Pero en el otro extremo de que todos, para no molestar a nadie, hay que poner solamente lo positivo, pues estás en el otro extremo. Claro. Y en el medio se juega las líneas editoriales día a día, y entonces es donde se pone muy interesante el trabajo de los periodistas y del defensor y de la retroalimentación de las audiencias.
También y también digo, no con derecho, con la situación de equivocarse con frecuencia, bueno, con relativa frecuencia, porque pues si tomas decisiones te puedes equivocar, pues, hay que asumirlo como tal y ya. Como ven, espero que ustedes también empiecen a sentirse emocionados como yo en este diálogo que estamos iniciando con estos debates de muchas de las áreas que influyen, que inciden en cómo nos comunicamos, como un canal comunica con sus televidentes, con sus radioescuchas, estos preceptos de ética, integridad, inclusión y ver los criterios donde, bueno, usted se pueda sentir ofendido, quejoso, algo que no le guste y que este va a ser el canal de recepción. Ahora vamos a ver la última parte con Juan Carlos Núñez y con Carlos Enrique Orozco, con su experiencia y sus opiniones con respecto a, bueno, el trabajo del defensor de audiencias. Y parte de lo que me parece interesante el trabajo de un defensor es escuchar esas voces, ponerlas a jugar en la cancha de tu programa o de la página del defensor, porque se genera ese debate. Finalmente habrá que decir al final sí o no, pero en esa disposición. Y creo que no, la figura del defensor no es un juez, ni un policía, ni un maestro regañón. Mediador. Es un mediador, aunque tenga que decir con toda claridad se equivocaron, y aunque a veces hay que decir y la audiencia no tuvo la razón, porque a veces también está la tentación de que como defiende a la audiencia, entonces siempre tiene la razón, a veces no. No, y también, supongo que te tocó a ti, a mí también me tocó, de que la audiencia, pues me llegaban 5 cartas a favor de una cosa y 5 en contra, o sea, era imposible quedar bien con la audiencia, porque la audiencia a veces no, como es obvio y natural, pues no se ponían de acuerdo. Entonces, como ven, este papel de mediador entre el canal y ustedes, la audiencia, es el que su servidor va a tener el gusto de llevar a cabo. Les recuerdo, nuestros teléfonos son el 3030-5380 para que presente sus quejas. c7defensor@gmail.com es nuestro correo electrónico. @c7defensor es el Twitter y www.facebook.com/C7defensor es la página de Twitter para que nos sigan. Vamos a ir a un corte, regresamos. C7 Defensor. C7 Defensor. Estamos de regreso aquí en C7 Defensor. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Bueno, como ven, todas estas opiniones van sumando, van armando un mosaico cada vez más amplio para darle claridad a usted, porque definitivamente el trabajo de un defensor no tiene ninguna cabida sin la participación de ustedes, sin su retroalimentación, sin sus quejas y sin sus opiniones sobre el trabajo que realiza este canal. Siendo la naturaleza de este canal un canal público, más valioso todavía sus opiniones. Por ello, también nos dimos a la tarea de entrevistar a más académicos que se los iremos presentando también en subsiguientes sesiones. Ahora nos va a dar su opinión Andrés Villa. Él es el coordinador de artes visuales del ITESO, que nos habla sobre la función de los canales públicos, los temas que pueden ser más significativos para la gente, los derechos de la audiencia y la obligatoria participación ciudadana. Vamos para ver qué fue lo que nos dijo Andrés Villa sobre esto. Pues bueno, creo que los canales públicos de televisión y los medios masivos públicos pues deberían de responder precisamente a las necesidades de la población, ¿no? Atender esos temas que siempre están en la agenda y que son significativos pues para la gente, ¿no? Para el pueblo. Desafortunadamente no existe en México una cultura en la que precisamente se haya propiciado este tipo de cosas, ¿no? A veces los canales, por cuestiones muchas veces presupuestales, desafortunadamente también de repente por presiones políticas, se convierten en plataformas de otro tipo. Entonces, creo que estamos ante buenas oportunidades ahora que hay un poco más de presión en medios alternativos, que la gente está produciendo sus propias visiones del mundo. Pues creo que es una buena oportunidad para replantear un poquito lo que están haciendo los canales públicos, ¿no? Y retomar su misión primigenia, que era precisamente eso, ¿no? Atender un poco esos temas que son de importancia. Oye, entonces en este sentido, la parte de la creación de ciudadanía, la parte esta de la participación ciudadana, ¿crees que es fundamental para ello?
No, pues es la base, no solamente de un canal público de televisión, pues es la base de la sociedad, ¿no? Esa participación y el medio de comunicación, antes que no existía esta doble entrada, ¿no? En la que ahora afortunadamente se puede escuchar la voz en otras ventanas, en otros medios, pues el medio tenía que apuntalar esa idea, ¿no? De la participación. Ahora, insisto, creo que estos nuevos medios nos permiten tener un poco más de interacción, pero evidentemente la ciudadanía se debe hacer desde los medios y desde otros terrenos. Eso es lo que te comento, ¿no? Creo que en algún punto se olvidó, se perdió esa dirección y se convirtió como en una especie de tablero ideológico, propagandístico, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad porque ahora la competencia ya va en serio. Entonces, creo que puede convertirse en esa base en la que precisamente, como bien planteas, se haga ciudadanía, se cuestione, se debata, y con un poco de suerte se hagan propuestas más claras, ¿no? Del rumbo de nuestra ciudad, de nuestro país. Andrés, ¿qué tanto crees que las personas tienen acercamiento a entender o a conocer que existen derechos de audiencia? Es complicado, venimos de muchas generaciones que recibían solamente, ¿no? Y había pocas opciones, había una serie de restricciones en la generación de contenidos, entonces todavía generaciones como las de mis padres no cuestionaban, no eran críticos alrededor de lo que se consumía, y creo que se instaló esa idea de que, bueno, pues la televisión lo dice, pues habrá que dar un voto de confianza, y creo que ahorita, por lo menos la gente con la que trabajamos aquí en el ITESO, pues son personas mucho más críticas, ¿no? Hay un cuestionamiento prácticamente inmediato de qué es lo que estoy viendo, y esperamos poder posicionar en ellos otras herramientas en que se hagan las preguntas por default, ¿no? Bueno, ¿quién lo está diciendo? ¿Cuáles son los objetivos? Que tengan una capacidad de análisis de lo que están viendo y oyendo, ¿no? Entonces creo que sí, definitivamente antes no lo había, y ahora creo que la gente joven, la nueva generación, ya se pregunta más, ¿no? Y se pregunta precisamente sobre su función y sobre dónde está parado en relación a los medios. Entonces ahorita estamos asistiendo también a una serie de transformaciones y de consumidores productores también, ¿no? Ahorita un chavo ve algo que no le gusta y agarra su cámara y sube su comentario en su blog. Eso no pasaba antes, ¿no? Era, insisto, en un solo canal, y creo que ahora se están haciendo mucho más visibles, que tiene que haber algo, ¿no? Están discutiendo muchas cuestiones ahorita importantes a nivel gobierno, en la que los jóvenes están teniendo una participación primordial en términos de que no están de acuerdo con muchas cosas, están preguntando, y eso es un síntoma de que efectivamente se dan cuenta de que hay derechos en relación a los medios, ¿no? Pues bueno, esta es la opinión de Andrés Villa, él es el coordinador de artes visuales del ITESO, el maestro, pero obviamente las que han visto a lo largo de este programa son opiniones de expertos que de alguna manera los investigadores o las personas que trabajan en el campo de comunicación suman. Pero definitivamente las opiniones más valiosas para un defensor de audiencia son las de usted. Que usted tenga la oportunidad, se dé el tiempo de decirnos qué es lo que opina de los contenidos de este canal, si tiene alguna queja, si pudiera tener alguna felicitación, pues se agradecerá, pero sobre todo esto que nos ayude a construir. Me permito, antes de que nos llegue el cierre, volverle a leer las obligaciones de su servidor para con la ley, que es motivar la participación de los ciudadanos para que se expresen su sentir respecto al desempeño de los medios, los servicios, la programación y los objetivos del organismo. Sobre todo, analizar la imparcialidad, veracidad, calidad y equilibrio sobre los contenidos de este organismo, emitir las recomendaciones respectivas y las observaciones al director general para cuidar los contenidos y programación. Además, contar con un espacio que es este espacio que estamos haciendo uso el día de hoy, y promover la educación para los medios. Este es un debate que iniciamos hoy, pero esperamos se vea enriquecido con el tiempo, con su participación, así como otros foros de expertos que ya le estaremos comunicando con las fechas pertinentes de quienes participan y cómo podrán ser esos canales. Antes de irnos, me permito recordarles, el correo electrónico es c7defensor@gmail.com, el Twitter es @c7defensor, los teléfonos con un buzón, en dado caso que usted quiera llamar a cualquier hora, es 3030-5380, y nuestro Facebook es www.facebook.com/C7defensor.
No me resta pues más que agradecer su participación y acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. C7 Defensor.